Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy desarrollaremos un título, La bendición del Padre. Y esto me hace acordar a los hermanos y me hace acordar a ese dicho de Martín Fierro, los hermanos sean unidos, pues esa es la ley primera. Y son unidos hasta que algo ocurre en la familia, y es la partida de los padres, por lo cual luego viene la repartida o la repartición de la herencia. Y allí comienza a haber esos roces que tienen que ver con el egoísmo, esa ambición de querer tener más, querer tener menos que el otro. Y entonces allí esa amistad comienza a rozarse, comienza a lastimarse y a veces hasta quebrarse. Muchos hermanos han sido unidos por mucho tiempo, hasta que vino el tema de la herencia, hasta que vino el tema de la sucesión de bienes, y allí ya la cosa cambió. Y a veces este roce provoca heridas profundas, y a veces los hermanos se distancian y hay ese rencor, esa herida que queda por mucho tiempo. Y hasta hermanos han dejado de verse por cuestión del tema de la repartida o la repartición de la herencia. Qué tremendo es el corazón del hombre. Estuvieron unidos hasta ese momento, pero luego vino la discordia. Y esta es la historia de dos hermanos que están allí. Esa historia está escrita en la Biblia. Dos hermanos que se llevaban muy bien hasta que vino el tema de la herencia, la bendición del Padre. Estoy hablando de los nietos de Abraham. Ellos llegaron a cierta edad que podían reclamar la herencia, y entonces uno de sus hijos, el menor, aventajó al mayor y lo engaña no solo al mayor, sino también al padre, para conseguir la herencia, para conseguir la bendición que le tocaba al hijo mayor. Y él confunde a su padre, lo lleva a un punto en el cual su padre le da la bendición al hijo menor y no al mayor. Ahora, cuando el mayor se entera de esto que había hecho su hermano, que seguramente no podía entender cómo había hecho, le había sacado esta ventaja. Y entonces allí el hermano mayor, que se llamaba Esaú, se ensañó grandemente y comenzó allí una herida en su corazón, un odio, y quería allí matar a su hermano. Fue tal el odio que llegó a esa profundidad. Y cuando él se entera ocurre esta situación tensa. Dice allí Génesis capítulo 27, versículo 41, dice así: y aborreció Esaú, que es el hijo mayor, al cual le tocaba la bendición. Dice, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Muchas personas en este distanciamiento, en su corazón ya han asesinado a su hermano por causa de este roce que hubo a consecuencia de la herencia. Y entonces Esaú pensaba ya en su corazón, ya lo había matado a su hermano, pero él pensaba que cuando su padre muriera, él tendría esa oportunidad de cobrarse esa venganza, porque su hermano menor le había quitado la bendición que le correspondía a él. Cuando su madre se entera de este deseo de su hermano, de su hijo mayor, ella se llamaba Rebeca, tenía dos hijos, Esaú y Jacob, eran los hijos de Isaac, los nietos de Abraham, como te dije. Cuando la madre Rebeca se entera, le hace saber esto a Jacob, su hijo menor, lo que piensa ser su hermano mayor. Dice el versículo 42, y fueron dichas a Rebeca, la madre de los chicos, las palabras de Esaú, su hijo mayor.
Y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. ¿Cómo se habrá sentido en ese momento Jacob, que a tal punto había llegado lo que él había cometido? Porque había cometido realmente un pecado grave: engañar a su padre, engañar a su hermano, aventajar, la misma codicia lo llevó a eso. Y entonces su madre, que no quería que entre ellos se pelearan, porque los padres, cuando los hijos se pelean, sufren mucho, sufren tremendamente. Entonces su madre va a llamar a Jacob, al que cometió esta infracción, y lo va a proteger. ¿De qué manera lo va a proteger? Dice el versículo 43. Ahora pues, hijo mío, le dice Rebeca su madre a Jacob, el hijo menor. Dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano. Lo que le está proponiendo su madre a Jacob es que se vaya, que se escape, y que haya una distancia, no solo de una distancia en kilómetros, sino también en el tema del tiempo, porque el tiempo hace su trabajo. Cuando las personas están enemistadas, una de las cosas que hace el tiempo es aplacar la ira, y algunas veces hasta llega ese tiempo a provocar el olvido de la ofensa. Por eso que Rebeca, su madre, le dice: vete a Harán, donde vive mi hermano, es decir, tu tío, andá y protegete allí, quédate allí hasta que las aguas se calmen. Dice el versículo 45, dice: hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces, dice, y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Así que dice, andate, toma distancia, deja que pase el tiempo, y tal vez la ira de tu hermano se aplaque, hasta tal vez olvide lo que le has hecho, cosa que era tanto lo que le había hecho que era muy difícil de olvidar. Pero bueno, allí lo hace huir. Y entonces Jacob agarra sus cosas, prepara su equipaje y se va huyendo de su hermano. Allí se va y va a recorrer muchos kilómetros hasta llegar a Harán, donde vivía su tío. Y entonces allí él va en ese recorrido, le llega la noche, y bueno, cansado por el estrés de lo que había acontecido, por el temor de que su hermano lo alcanzara, y también por el mismo viaje, el cansancio, el ir apresurado, estaba muy tenso, estresado. Así que lo está por agarrar la noche, y él arma una cama en el suelo y se acuesta a dormir allí. Dice Génesis capítulo 28, versículos 10 y 11. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Allí esa alma cansada, cargada, estaba allí descansada, estaba descansando porque estaba muy, muy estresado, y el sueño lo hizo dormir profundamente. Tal es así que va a tener un sueño, no es un sueño normal, va a soñar algo, en realidad no es un sueño común, es que Dios le va a hablar a través del sueño. Y dice el versículo 12, y soñó, dice, y he aquí, es decir, lo que soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Qué es lo que él en el sueño puede estar viendo? En realidad es una revelación de Dios. Él está viendo una escalera que está apoyada en tierra y que llega hasta el mismo cielo. Y esto nos habla de que hay una conexión entre el cielo y la tierra, entre el pecador y Dios, por medio de esta escalera. Y no solo eso, dice que ve ángeles que suben y bajan. Esto nos habla de que desde la tierra uno puede tener comunicación con Dios, puede tener un contacto directo, pero siempre a través de esta escalera. Eso es lo que él está soñando. Y entonces él ahora
va a seguir relatando el sueño. El escritor sigue relatando el sueño de Jacob. Dice el versículo 13, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, es decir, en lo alto de la escalera, en el otro extremo, en el cielo. Dice, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Allí lo que hace es volverle a refrescar la promesa que le había hecho a su abuelo Abraham, porque Abraham había recibido la promesa de que Dios le daría una tierra y una nación, la nación de Israel. Y justamente Dios le está ahora haciéndole recordar la promesa que le había hecho a Abraham, su abuelo, y le dice que él iba a tener esa descendencia. Y ahora, ¿cómo es posible que por medio de él continuara esa promesa? Y bueno, le sigue diciendo la voz desde el cielo. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Es decir, que toda la tierra de Canaán, en toda su extensión, norte, sureste y oeste, sería entregada a su descendencia, porque esto era lo que Dios le había prometido a Abraham, y luego se lo refrescó a Isaac, el padre de Jacob, y ahora se lo refresca a él, y le dice, la promesa sigue, y ahora vos sos parte de ese cumplimiento. Dice, de tus lomos saldrán, será bendecida, las naciones serían bendecidas con esta bendición. Ahora es impresionante lo que está explicando el pasaje, ¿no? Qué cosa tremenda es recibir tremenda bendición. Lo que es importante aclarar también es que la bendición que Dios le está prometiendo a Jacob, que se la prometió a Abraham, que se la prometió a Isaac y que ahora le está prometiendo a Jacob, de que de sus lomos saldrían todas estas bendiciones, todo está centrado en algo que le dice, en tu simiente. Es decir, que lo mismo que le dijo a Abraham, lo mismo que le dijo a Isaac, le dice ahora a Jacob, en tu simiente sería la bendición. Es decir, que la clave de toda la bendición que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob está en la simiente. ¿A qué se refiere con esto y en tu simiente? Bueno, la carta a los Gálatas lo aclara. ¿A quién era esa simiente? Y dice Gálatas capítulo 3, versículo 16. La bendición de Dios dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Lo que le está diciendo, lo que Dios le dice a Jacob, que a este pasaje que acabamos de leer en Gálatas lo aclara perfectamente, lo que Dios le dice a Jacob es que la descendencia que saldría de sus lomos, que venía desde allí, desde Abraham, al cual él le llama tu padre Abraham, que no es su padre, es su abuelo, pero bueno, es decir desde qué raíz viene, desde dónde viene la genealogía. Entonces, lo que le está diciendo, que la clave está en la simiente. Esa simiente sería con la cual todas las naciones de la tierra serían benditas. Y entonces Gálatas dice, esa bendición está en Cristo. Es decir, que la bendición de todas las familias de todo el mundo y de toda la tierra, de todas las generaciones, de todos los tiempos, está en la simiente. En él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente es justamente Cristo. Qué maravilloso. Bueno, allí Jacob sigue soñando porque Dios le tiene que seguir hablando y le va a seguir diciendo algo muy importante, que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, aparte de lo que acabamos de descubrir en este pasaje. Dice Génesis 28:15. Dice Dios en el sueño, recordemos que Jacob está todavía durmiendo, está recibiendo la revelación de Dios. Dice, aquí yo estoy contigo, dice Dios, y te guardaré por donde quiera que fueres,
y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es decir, Dios cuando hace una promesa la cumple. Y Dios va a cumplir esto. Y hoy tenemos, por ejemplo, a todas las naciones, a la nación de Israel dispersada por todo el mundo. Pero cuando esta promesa se cumpla, dice que las naciones serán reunidas allí en la tierra de Canaán, la tierra donde ahora parte de la nación está, pero el resto está dispersado por todo el mundo. Bueno, cuando realmente en Cristo van a ser reunidas todas estas dispersiones, van a ser van a llegar al momento en que todos volverán, todas las tribus, todas las naciones, en todas las naciones donde esté el pueblo de Israel, van a ser traídos a esta tierra que Dios le acaba de prometer a Jacob, que se la prometió a Abraham y también a Isaac. Así que lo importante es entonces esta simiente, lo importante es Cristo, para que vayamos sacando conclusiones y ver en dónde debemos apuntar y en dónde nosotros estamos parados. Entonces la simiente es Cristo, y entonces tenemos que pensar que si había una conexión entre la tierra y el cielo, y esa conexión era una escalera, entonces podemos decir que Cristo es nuestra escalera al cielo. Es la forma en que el pecador se une o tiene acceso al cielo a través de Cristo. Pero también dice otra cosa más, dice en Génesis 28:15, dice: aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué importante esto que dice: he aquí yo estoy contigo. Porque claro, Dios es omnipresente, uno de los atributos de Dios, lo que quiere decir que está conmigo ahora, y está con vos, está a tu lado. Conmigo habita en mi ser, porque yo he dejado entrar a Cristo en mi vida, así que Dios, la simiente, está en mi ser. Pero si en tu ser no está la simiente, porque nunca tuviste un encuentro personal con la simiente que es Cristo, entonces podemos decir que Dios está a tu lado, que no, Dios nunca se fue de tu lado. El tema es que, al igual que Jacob, tal vez hay una ignorancia de tu parte de no darte cuenta de que Dios siempre estuvo a tu lado, toda tu vida. Entonces ahora dice que Jacob se da cuenta, dice que está la presencia de Dios. Y dice el versículo 16, dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas personas no saben que Dios está a su lado? Aún el ateo, aún el que aborrece a Dios, el que rechaza a Dios, nunca podrá decir que Dios no está a mi lado, porque Dios está a nuestro lado. Lo importante es lo que le va a pasar a Jacob al darse cuenta de que Dios está a su lado. Eso le va a traer a él una convicción de decir: un Dios santo está a mi lado, al lado de mí, que soy un pecador. ¿Cómo es posible? Y entonces dice que allí en ese momento le agarra una profunda desesperación, porque dice: Dios está aquí, yo soy un pecador, ¿cómo es posible que esté aquí? Y entonces tiene miedo por su pecado. Dice Génesis 28:17, la convicción de pecado. Dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando Dios se manifiesta y nos damos cuenta de que Él está allí, como en este momento, tendrías que darte cuenta que Dios está a tu lado. Y entonces debe ocurrir ese temor reverente, ese miedo, ese saber de que Él es un Dios santo y yo soy un pecador. ¿Y cómo es posible que Dios esté al lado de un pecador? Eso debe traer convicción de pecado. Debe llevarte a reconocer tu pecado, como lo que está haciendo en Jacob. Jacob está haciendo eso, está reconociendo su pecado y que Dios está a su lado. Ahora dice: tuvo miedo, claro, tuvo miedo por su pecado. Y esto le pasó también al apóstol Pedro, cuando andaba con Jesús en la barca. Dice que Jesús lo había invitado a Pedro, que venía de pescar y había estado toda la noche pescando y no había pescado nada.
Pero dice, Jesús le invita a pescar, dice, vamos a pescar. No, dice, pero no pesqué nada, ¿dónde vamos a ir si no hay nada? Y además ya no es hora de pescar, le dice Jesús, vamos adentro. Dice, boga mar adentro, lleva el barco más adentro y vamos a pescar. Y bueno, dice Pedro, dale, ya que está bien, ya que lo decís, vamos a ir a pescar, te voy a hacer caso, como decís. Pero allí ocurre algo milagroso, ocurre la pesca milagrosa. Y fue tan grande la pesca que Pedro llegó a decir, pero para que esto ocurra, Dios tiene que estar a mi lado, y justamente estaba Jesús, la simiente, el Cristo, estaba a su lado. Entonces cuando Pedro se da cuenta de que Cristo es Dios y que solo Dios podía hacer lo que Jesús había hecho, entonces él tiene esa convicción, ese temor, porque es un pecador, y está al lado de Jesús, que es un ser santo. Y entonces dice allí Lucas capítulo 5, versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cómo es posible, le dice Pedro, que estés a mi lado? ¿Cómo es posible que yo, siendo un pecador, tú estés a mi lado? Pero justamente un día Jesús dejó el cielo para venir a la tierra. Y eso nos habla de la escalera, esa conexión entre el cielo y la tierra, que es Cristo mismo. Un día Jesús, siendo el Hijo de Dios, dejó el cielo y vino a este mundo. ¿Y a qué vino a este mundo? Vino a buscarnos, vino a estar presente en nuestra vida. Y no solo a eso, sino que vino a solucionar eso que nos causa temor, el problema de nuestro pecado, esa enemistad que tenemos con Dios por causa del pecado. Y entonces Él viene y muere en una cruz y derrama su sangre, siendo inocente. El mismo Dios baja del cielo para venir a hacerse hombre y tomar forma de hombre para poder morir, y morir en una cruz por nosotros. Un ser santo muriendo por un pecador, por todos los pecadores. Pero allí estaba Jesús. Él es la simiente, Él es nuestra conexión, conecta al pecador con Dios. Dios es santo y justo, pero Cristo, la simiente, la escalera, es la única forma de llegar a Dios. Por eso sin Cristo nuestra vida es imposible. No importa la religión que tengas, no importa lo que conozcas de teología, de filosofía, de arte, de ciencia, no importa. Lo que importa es que eso no te va a llevar al cielo, porque no habrá una conexión entre tú, que eres un ser pecador como yo. No vas a hallar esa conexión entre el pecador y Dios, porque esa conexión es la simiente. La simiente es Cristo, la escalera que Jacob soñó, y es Cristo quien está en nuestro lugar, a nuestro lado en este momento. Y Él quiere volver a establecer esa relación con Dios, ese ida y vuelta con Dios, de que nosotros le hablamos, Él nos habla a través de su palabra, nosotros lo hacemos a través de la oración. Por lo tanto, Él bajó por esa escalera, Él mismo es la escalera. Él vino y murió en la cruz, Él mismo fue el sacrificio, pero ahora Él nos está invitando a recibir la bendición del Padre. ¿Cómo se recibe la bendición del Padre? Bueno, la clave está en la simiente. Y ya no tenemos que robarla como lo hizo Jacob con su hermano Esaú, que le robó la bendición del Padre. Nosotros podemos acceder a la bendición del Padre a través de la simiente, a través de Cristo. Y Él puede llevarnos a Dios. Es más, puede hacer que nosotros podamos ser parte de la familia de Dios, porque los herederos son solamente los hijos. Así que para ser heredero de Dios tengo que ser hijo de Dios. Y solo Cristo puede hacer hijo de Dios a una persona. Por eso necesitamos a Cristo, necesitamos a esta escalera, a esta simiente. Por eso la Biblia enseña que toda persona que entiende que Jesús está a su lado, que reconoce que es pecadora, que ha pecado y ofendido a Dios, y que reconoce que que está a su lado es el mismo que un día vino y murió en la cruz, y le pide perdón a Jesús, y reconoce sus pecados, y le pide que le salve, y cree en la obra que Él hizo por nosotros, y abre su corazón y lo recibe por la fe en su vida, entonces allí pasará a ser un hijo de Dios.
Y como hijo de Dios, entonces ya seremos herederos de Dios, herederos de todas las cosas que nuestro Padre tiene en el cielo. Las heredamos por ser hijos de Dios. Pero no se es hijo de Dios hasta que no tenemos este encuentro con la simiente, con Cristo, con la escalera al cielo. Dice Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es realmente lo que estamos buscando, ser hijos de Dios. Para ser hijos de Dios necesito a la simiente, necesito a la escalera que conecta al pecador con el cielo. Necesito que esa misma simiente muera por mí para pagar el precio de mi pecado, que es lo que me separa de Dios. Necesito que esta simiente, Cristo, forme parte de mi vida para que yo pueda ser adoptado como hijo de Dios. Y entonces puedo obtener la bendición del Padre de esta manera, y no hay otra. No necesito hacer como Jacob, que fue y la robó, se la sacó de las manos a su padre. Nosotros tenemos la escalera al cielo, tenemos el acceso directo a Dios a través de la simiente, a través de Cristo. Por lo tanto, es hora de replantearnos si realmente somos o no somos hijos de Dios. Porque para ser hijos de Dios, Cristo, la simiente, la escalera al cielo, tiene que formar parte de tu vida. Si no, jamás podrás ser un hijo de Dios. Por lo tanto, es esta hora de estar como Jacob, que se despertó y entendió que Cristo estaba a su lado, como Pedro, que entendió que allí Jesús, el Cristo, estaba a su lado. Así tenés que entender vos, como un día tuve que entender yo. Y entonces allí me rendí, tuve temor y me rendí ante los pies del Salvador. Entonces, con tu palabra, con tu boca y con tu corazón, con una firme convicción de que tus pecados te alejaron de Dios, pero que ahora tienes temor y quieres entrar al cielo, quieres pasar por esa escalera para ir al cielo. La clave es la simiente. Habla con Jesús en esta hora. Dile: Jesús, perdóname, he hecho tal y tal cosa, he pecado contra el cielo y contra ti. Por lo tanto, en esta hora te pido perdón. Sé que moriste en la cruz por mí. Y ábrele tu vida para que Él ingrese. Dile: ingresa en mi vida y quédate conmigo para siempre. Quiero ser a partir de ahora un hijo, una hija de Dios. Y entonces sí, recibirás la bendición del Padre. Porque en la simiente, en Cristo, la escalera al cielo, está la bendición del Padre. Haz esto y vivirás, haz esto y recibirás la bendición del Padre. Encuéntrate con Jesucristo en este mismo instante. Y que el Señor te bendiga. Y por supuesto nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.